Tenemos contacto telefónico con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, quien esta mañana dio a conocer este estudio de resultados de la medición de la pobreza en los años 2013 y 2014, donde se revelan estas cifras brutales, algunas vergonzosas en materia de la estabilidad, del bienestar nacional. Gonzalo, muchas gracias por aceptarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, el auditorio, ¿cómo estás? Igualmente bien, gracias. Hemos tratado de comentar algunas de las cifras que han dado a conocer a través del Coneval, datos importantes, y la pregunta obligada, la que se hace todo mundo: ¿por qué hay más pobres en México si se ha aplicado mucho dinero en materia de política social? Mira, lo que estamos dando a conocer es que hay como que dos ritmos en México que es heterogéneo. Efectivamente, un aumento de la pobreza a nivel global de 45.5 a 46.2% de la población, que tiene que ver básicamente, Pepe, con una reducción de los ingresos de las familias en México. Pero hay otro tema que también resalta el estudio que proviene de los datos del INEGI, y es que para la pobreza extrema, para la pobreza más estructural, hubo una reducción de la pobreza extrema, y eso implicó lo siguiente: para esa población el ingreso se incrementa en 2.1%, pero además las carencias sociales han bajado. En el Coneval hemos dicho hace mucho, Pepe, que ha habido un esfuerzo importante de política pública para que podamos ver a niños y familias con pisos firmes, con mejores viviendas, con niños en las escuelas. Esa parte tenemos que reconocer que ha avanzado, pero la parte que se nos complica más a los mexicanos por 30 años, esto no es reciente, es que los ingresos promedio de los mexicanos y las mexicanas no han crecido. Y si no hacemos que la economía crezca, si no hacemos que la economía sea más productiva, va a ser mucho más complicado poder reducir la pobreza en los siguientes años, como ha pasado en México en los últimos años. Dicho de otra manera, de manera muy sencilla, a lo mejor muy superficial, tú me dirás, ¿esto ocurre porque si la economía no crece, solo crece la pobreza? Mira, hemos visto países como China, como la India, como Brasil, como Chile, que la pobreza la pudieron bajar a partir de una dinámica económica relevante, ¿no? Los crecimientos de China del 10%, del 8% en la India, no necesitamos ese crecimiento para reducir la pobreza, pero si crecemos, Pepe, per cápita al 1%, entonces la política social difícilmente puede abatir a la parte económica, y esto implica, Pepe, que dado como la pobreza tiene muchas caras y muchos factores, en realidad hay muchas dependencias y secretarías que son responsables por la reducción de la pobreza, no solamente Cedesol, sino el resto de las dependencias que tienen que ver sobre todo con lo económico. Eso es una parte bien importante que hay que reconocer. Hubo, Gonzalo Hernández, un estudio, tú lo conoces seguramente muy bien, se dio a conocer hace unas 3 semanas, en donde la organización internacional Oxfam, capítulo México, da a conocer un dato exactamente al otro extremo de la cadena social, el extremo superior, donde hay un grupo de 1,200 más que privilegiados, ricos entre los ricos, quienes concentran la quinta parte del ingreso nacional. Es decir, esto revela, en pocas palabras, completando con los datos dados a conocer hoy por Coneval y los datos que dio a conocer Oxfam sobre la riqueza, revela que el verdadero drama en México es la injusta distribución de la riqueza. Además, claro, de lo que tú anotas fundamentalmente para las clases menos favorecidas. Una economía que no crece, una economía que te muestra un aumento en el costo de la vida, y también, claro, el crecimiento de la población. Entonces, en ese sentido, bueno, pues crecen también los pobres, ¿no? Y no hay forma de frenar esto hasta que en tanto no se resuelva el entorno económico, que está colgado sin duda del entorno financiero incierto a nivel nacional, a nivel internacional.
Este estudio que mencionas es muy importante, revela, como tú lo dices, que hay, insisto, no de hoy, sino de muchas décadas, Pepe, una muy alta desigualdad de muchas cosas en México: acceso a servicios básicos, acceso a crédito, acceso a oportunidades de negocios, acceso educativo. Y ahí, efectivamente, México es un país muy desigual, y en algunas familias esto del tema de la pobreza pues no viene exactamente lo contrario, y por lo tanto sí es importante que el crecimiento económico sea mucho más parejo, Pepe. El gobierno tiene una frase que a mí me gusta honestamente, que se llama democraticemos la productividad. Es decir, que no solamente la productividad crezca en los de siempre, en los que siempre han ganado, sino que la productividad crezca también en los jornaleros, en los agricultores de pocos recursos. Este es el tema que en México es relevante. Si pudiéramos en los siguientes años, y es posible que alguna reforma nos dé este incremento en la productividad, más una política social que, como decía yo, apoya a esta población con mayor pobreza. Ese es el elemento que nos va a sacar de la pobreza en los siguientes años. Ahora, lo que está midiendo Coneval no solamente son pesos y centavos, el dinero pues del cual dispone cada familia, no, también está evaluando el grado de cohesión social, y ese es el punto relevante, ¿no? ¿De qué manera se ha visto deteriorado o favorecido, tú dirás, el acceso de las mayorías a la salud, a la seguridad social, a una buena alimentación, a la vivienda, al rezago educativo, ¿no? Mira, yo te decía al principio que si bien el ingreso se nos ha complicado en México, lo que sí hemos podido dar cuenta en el Coneval es que la cobertura de servicios básicos, Pepe, a la población, especialmente en pobreza, ha tenido un mejor desempeño. Hoy, te decía, podemos ver a familias con piso firme, con electricidad, con drenaje, con agua en las casas, con mucha más frecuencia que antes. Esa parte ha mejorado y hay que reconocerlo, y hay que seguir por ese camino, sobre todo para la población más pobre. El complemento del ingreso va a seguir siendo en estos momentos el tema que nos debe de impulsar para darle a todas las familias ese elemento completo, no solamente coberturas básicas, sino la salida productiva que se está buscando. Me llama también la atención un tema que no es menos relevante, de alguna manera la exhibición de que el concepto clase media viene siendo un espejismo, porque si bien hay una clase media que tiene ingresos de 140,000 pesos al trimestre, pues el decil inmediato inferior, en los que están un escalón abajo de los que acabo de mencionar, sobreviven con la mitad de lo que tiene el decil superior de la clase media. Es decir, esto de las clases medias es un mito. También hay unas profundas diferencias en ese segmento, digamos, de la media tabla de la situación económica nacional. Sí, nunca ha sido sencillo definir la clase media. Realmente hay muchas definiciones variadas, porque a veces uno cree que es exactamente la mitad de la distribución, pero ahí sí hay gente en pobreza. Hay quien dice, bueno, es que es a partir del noveno decil más abajo. No es fácil. Ha habido cambios en ciertas familias llamadas clases medias, ha habido acceso a más elementos modernos, digamos, pero al mismo tiempo que eso sucede, vemos estas cifras de pobreza a nivel general que han han crecido, o al menos se han mantenido igual en los últimos 25 años, a excepción de estos últimos años de la pobreza extrema, que ha caído con más claridad, en buena parte por apoyos gubernamentales. El ingreso que aumenta este primer decil de la población con menos ingresos, en buena parte tiene que ver con aumento de transferencias gubernamentales. Pues por un lado, pues qué bueno que los gobiernos en México, que el gobierno en México apoya a la población en pobreza extrema, pero de regreso al punto inicial, uno quisiera que el día de mañana esa población en pobreza extrema
pudiera salir por sus propios medios a partir de una opción productiva. Esperemos que estos cambios que se están dando y que la encuesta no los refleja todavía, de los cambios en el programa Oportunidades, Prospera, que quiere un nexo mucho más productivo, Pepe, demos el beneficio de la duda para ver si esa es una forma concreta de que la población en pobreza también tenga elementos de productividad. Gonzalo Hernández Licona, discúlpame, los estados más pobres de la República, tú lo dices, son 8, empezando por Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que es donde más dinero se ha invertido en materia de asistencia social, pero también no hay que descartar a Veracruz, a Puebla, a Michoacán, Hidalgo, Tabasco, Campeche y también Yucatán. Así es, hay estados que tienen pobrezas altas, pero en esta ocasión hubo diferencias importantes. Por ejemplo, en Guerrero, que sigue siendo por supuesto un estado en pobreza, pero Guerrero en esta ocasión redujo la pobreza y la pobreza extrema, yo diría de manera importante. En Guerrero hay ahora 243,000 personas menos en pobreza extrema que hace 2 años. Y en Oaxaca sucedió algo diferente y de hecho lo contrario. Aumentó la pobreza y la pobreza extrema en Oaxaca, 2 realidades que siguen siendo estados con población en pobreza de manera importante, pero que tuvieron en estos 2 años 2 caminos diferentes que habrá que analizar. Seguramente yo recuerdo esos apoyos iniciales en Guerrero hace año y medio que posiblemente tengan alguna repercusión. Pues te agradezco mucho, Gonzalo, la oportunidad de saludarte y escuchar de viva voz los datos que hoy conmueven. Desde luego a quienes estamos enterados de la información, interesados en la información. El objetivo de esta medición es que los mexicanos mejoremos. Ese es el objetivo de ver todo esto y ojalá esta información se tome en cuenta para tomar mejores decisiones en el futuro. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. Que te vaya muy bien y muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Hasta luego. Es Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval.